Miren, hasta 1980, en los seminarios teológicos, no se hablaba tanto del diablo, de Satanás. Sí se hablaba en virtud de, en algún momento, de la teología sistemática, que es una rama de la teología sistemática, que por eso se llama sistemática, porque ve por compartimentos, por tópicos. Dios, los atributos de Dios, el Hijo, la Trinidad, la salvación, los últimos tiempos, cuanto a la persona del Espíritu Santo, la justificación, por tópicos. Y ahí, obviamente, en algún momento se tomaba alguna temática sobre el diablo, Satanás, este personaje. Pero fue a partir de los años 1980, principios de los 80, que en el seminario Fuller, en California, un seminario que alberga diferentes ramas del evangelicalismo norteamericano, occidental y también algo de ribetes latinoamericanos. Un profesor llamado Peter Wagner, en su disciplina de evangelización y misionología de misiones. Yo les pido disculpas a aquellos que nos acompañan de pronto por primera vez. Casi siempre yo trato de que los mensajes sean muy digeribles, pero de vez en cuando a mí me viene por meter mucha Biblia y meter mucha cosa, y hoy es un día de aquellos. Entonces voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Si no entendió, con toda libertad usted puede acercarse a mí y le puedo volver a explicar, claro, con una módica suma de 1,000 pesos. Pero si no entendió, bueno, pídale ahí a alguna persona que le pueda quizás explicar de mejor manera lo que yo estoy diciendo. Aunque a veces pasa, yo bendigo a todos los grupos Conéctate y me encanta ir al Conéctate, pero me he encontrado con algún grupito que yo hablo de peras y en el grupo se está hablando de manzanas, sandía, melones y todo. Pero bueno, Peter Wagner, él introdujo dentro de su rama de misiones, evangelización, buscaba una estrategia de cómo evangelizar y que sea una estrategia aplicable en todos los rincones del mundo, en todos los lugares, y que no tenga esta cosa del contexto, porque en misiones o en evangelización se ve mucho el contexto. Yo no puedo llegar, por ejemplo, en Bolivia, y por ejemplo en Chile, cuando nos saludamos y le decimos, hola socio, socio es como hermano, amigo. Pero en Bolivia, en algunos lugares, si yo digo, oye, ¿quieres ser mi socio? Socio está hablando de las parejas del mismo sexo. Entonces yo tengo que entender el contexto, para saber lo que estoy diciendo. ¿Me hago entender? Entonces en evangelización se ve mucho eso. Yo no puedo llegar y hablar en modo mexicano a gente de Argentina. De hecho, este fin de semana rápidamente volé a Ciudad de México y volví hoy de madrugada. Y en Ciudad de México me dijeron algo sobre los regios. Un taxista me dijo, ¿sabes qué? Quiero decirte algo, los regios son muy, muy arrogantes. En serio, me dijo eso. Claro, que me lo dijo en su tono. Los regios son muy sangrones, así me lo dijo. Entonces, también, sangrón. Yo no puedo ir a un lugar y decir sangrón. ¿Me hago entender? Entonces, evangelización ve todo eso que tiene que ser de acuerdo al contexto. Y él encontró, según él, algo revelado por Dios que después se le llamó y se le puso un título, la guerra espiritual. La guerra espiritual como método de evangelización que se masificó en las iglesias latinoamericanas y algunas norteamericanas. Nació por ahí en los años 80 esta idea. ¿Y cuál es esta idea? ¿Cuál es esta idea? Primero, esta idea de que el mundo, a pesar de que Dios gobierna el mundo, en el mundo hay, en una esfera espiritual, hay entidades demoníacas que tienen cierta autoridad sobre personas y sobre lugares. De hecho, basado en algunos textos de la Biblia, como el libro de Daniel, cuando Daniel está orando y se le aparece un ángel y dice que está teniendo problemas porque el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia se están interponiendo, porque en la mirada antigua se creía eso, que habían ciertas autoridades espirituales sobre lugares y otros textos. Entonces encontraron una manera para evangelizar y era llegar a una ciudad y antes de poder hablarle a las personas,
entrar en una guerra espiritual con los principados, con las potestades de aquella ciudad, orando, haciendo guerra espiritual y atando, porque así se utilizaban estos términos. ¿Por qué les digo yo? Porque yo también fui a cursos de guerra espiritual cuando llegué a la iglesia. Yo sé de lo que estoy hablando. Y yo también, dentro de estas prácticas, era atar al hombre fuerte o al principado que está en la ciudad y después de eso hacer una oración, pedir perdón por la ciudad y ungir. Esto era muy importante, ungir con aceite lugares específicos. Y eso, no sé si alguno de ustedes es de aquel tiempo, pero eso se hacía. Las iglesias que eran de carácter más pentecostal, carismático, hacían eso. Y yo conocí pastores que hasta alquilaron helicópteros en donde estaban ungiendo con aceite lugares. Como el padrecito, el sacerdote. ¿Vieron ese el sacerdote que estaba en el helicóptero y estaba así lanzando agua bendita? Algo así parecido, pero con otra idea. ¿Pero vieron ese meme o no? El padrecito que lanzaba agua bendita y la gente mala. Pusieron ese sonido de los rayos de Star Wars. Y con la música. Tan, 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 tararán. Son malas la gente de los memes. Bueno, entonces, esto de atar el hombre fuerte. Reitero, el mensaje de hoy, yo necesito que usted no crea todo lo que voy a decir. No creas todo lo que voy a decir. Es más, corrobóralo con las Escrituras. Yo no soy aquí un ungido que lo que digo es verdad. Bueno, casi todo. Pero no creas todo lo que voy a decir, porque en algunas cosas voy a chocar con tus enseñanzas, en algunas cosas que voy a decir hoy voy a chocar con algunas cosas. Y si choco, y si tú ves de acuerdo a las Escrituras o el amplio criterio que hay algo de razón en este hombre delgado, esbelto y apuesto que te está hablando, considéralo. No digo que lo creas, pero hoy voy a chocar con algunas cosas que a lo mejor has creído. Primero, ¿de dónde viene ese término atar? Yo sé que no somos de ese contexto, pero muchos de nosotros venimos de ese entorno. Y yo por ahí he visto alguna esposa, además de atar a sus esposos, que andan atando espíritus, pokémones, pikachús. Entonces yo quiero que por favor, que se acerque a Halloween, porque se acerca esta fecha, ¿no? Esta fecha en donde empezamos a ya ver a los satanáses en todos los lugares. Primero, en la Biblia, el término atar y desatar aparece en Mateo 18. Mateo 18, cuando Jesús está hablando sobre la reconciliación. ¿Cómo nos debemos reconciliar? Si un hermano peca contra ti, anda tú y habla con él. Y si no, toma 2 o 3 testigos. Y si no, toda la comunidad. Y si no entiende, tenlo por gentil y publicano. ¿Sí? En ese contexto de reconciliación de las relaciones interpersonales, porque ese es el tema de ahí. Ese es el tema. Él dice, porque todo lo que aten en el cielo será atado en la tierra y todo lo que desaten en el cielo será desatado en la tierra. ¿Sí? ¿Y por qué habla en ese término? Porque ese término era usado en el judaísmo, en la sinagoga, era un término sinagogal que los rabinos usaban y que significaba esto, que si la comunidad se ponía de acuerdo en algo, era como que Dios desde el cielo estaba también de acuerdo con la decisión de la comunidad. Por eso ese atar y desatar, y tiene que ver muchas veces con lo que sucedía en la sinagoga y en la iglesia primitiva, que cuando un hermano no entendía el evangelio y estaba perjudicando a otros, literalmente le pedían o hacían esta suerte de ley del hielo, y lo hacían. De hecho, Pablo en un momento en la carta de 1 Corintios le invitó, no le hablen. Suena duro para nosotros, suena duro, pero eran herramientas que ellos tenían para restaurar la relación. Dentro de su concepción ellos pensaban de que si la persona se veía lejos de la comunidad, eso podía traerle un arrepentimiento y entender que lo que estaba haciendo estaba mal, y cuando entendía y había una conversión, la comunidad lo volvía a recibir. ¿Ok? En esa decisión de la comunidad, cuando Jesús dice, lo que aten en el cielo será atado en la tierra y lo que desaten en el cielo será desatado en la tierra. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces es un lenguaje simbólico, metafórico, para describir una decisión que se toma en la comunidad y que tiene que ver con la restauración de las relaciones personales. Si toman esta decisión en conjunto, es Dios. Piensen que es como si Dios la está tomando con ustedes. En otro texto, cuando los fariseos... Bueno, mire, quiero aprovechar, hablando del diablo y en este mood que estoy hablando del diablo, ya, lo voy a hacer porque me dijeron, no eres capaz.
Aprovechando de hablar del diablo, quiero felicitar a los Rayados. Solo eso voy a decir, no, solo eso voy a decir. Para los que nos ven de ahí, ¿quiénes son Rayados? Es un equipucho. Para lo de... No tienen importancia. Además, ayer jugaron con 12. No, ya, no voy a hablar más. A Jesús le dijeron, estos fariseos, le dijeron, muéstranos una señal y te seguiremos, muéstranos una señal. Y Jesús se enoja porque la palabra señal que se escribe en griego es un portento, es decir, nosotros te seguimos en virtud de que tú nos asombres. Y Jesús se enoja con ellos y les dice que en el juicio venidero será más benevolente el juicio contra Sodoma, Gomorra y que con ustedes, porque ellos no tuvieron la oportunidad de escuchar y ver al Mesías como ustedes la tienen y aún así cierran sus corazones. Y en ese contexto, él cuenta, hay un espacio que es muy singular y hay como una pequeña parábola. Y la parábola es que un hombre, teniendo un espíritu dentro, sale, ese espíritu se siente incómodo y va por lugares desiertos. Mateo 3:27, ¿ya? Para que lo puedan leer en su casa. Va por lugares desiertos. Y luego vuelve a la casa. Perdón. Olviden todo lo que le he dicho. Eso viene después, en el otro punto. Lo que viene aquí en Marcos 3:27, Jesús dice que Satanás no puede estar dividido contra sí mismo, porque le reclaman a él de que él lo que hace es en el poder de Belcebú. Y él dice, no puedo yo, ¿cómo el diablo se va a atacar contra sí mismo? Si hay liberaciones, si hay gente que se siente liberada por esta poder de oscuridad es porque el reino de Dios ha llegado a su vida. Y ahí en ese momento dice, si viene alguien a la casa primero, debe atar al hombre fuerte y luego poder saquear la casa. Ese es el comentario que hace ante lo que está sucediendo y lo que está él explicando, que a él le dicen, lo que tú haces es en el poder de Belcebú. Y él dice, si alguien viene a la casa y quiere saquearla, debe primero atar al hombre fuerte. ¿A qué se está refiriendo con eso? En ese lenguaje misterioso. Se está refiriendo al poder del Evangelio, al reino de Dios que se ha hecho latente en la persona de Jesús. Y parabólicamente, cuando habla del hombre fuerte que ha sido atado, está hablando del maligno. Entonces, lo que uno tiene que entender es que Jesús está diciendo esto, que la maldad, este poder de maldad, que puede ser personificado por este personaje que nosotros le podemos llamar como queramos, Satanás, Diablo, Lucifer, Belcebú, ese poder de maldad que se encarna de manera concreta en el mundo a través de personas y sistemas, porque no anda en el aire como Gasparín, se encarna a través de personas y sistemas, ese poder está limitado, está atado ante la presencia de Jesús, el Evangelio y el reino de Dios. Por eso que en Apocalipsis, algunos están en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que es como Steven Spielberg, cristiano que escribió en el siglo I, porque muchas imágenes que son ciencia ficción del primer siglo, es literatura simbólica de estos seres grotescos, que era la manera que tenían de escribir de manera simbólica lo que ellos percibían de los acontecimientos de la historia. Por eso cuando uno lee Apocalipsis, para aquellos que nos acompañan por primera vez, no es que literalmente eso va a ser así, es una literatura propia del judaísmo del primer siglo que utilizaba esos lenguajes simbólicos para describir eventos históricos. ¿Ok? Y en eso, en una parte de Apocalipsis dice que el diablo será atado por 1000 años, ¿sí? Y será el reino del Mesías, pero luego será desatado, va a haber una guerra y esa última guerra va a poder instaurar el reino definitivo. Algunos sostienen de que ese 1000 años no es literal, como muchas cosas de Apocalipsis, sino que está hablando del periodo en donde Jesús aparece en la tierra y su presencia que trae el reino de Dios limita las posibilidades que el mal tiene de poder hacer completamente de las suyas. ¿Sí? Entonces, esa parábola del hombre fuerte que es atado, ese comentario de Jesús es una parábola del poder del Evangelio que limita las dimensiones y repercusiones del mal. Y ahora viene,
En Mateo 12, 43 y 45, cuando le hablan le piden una señal, Él le dice: generación incrédula, ¿cómo me pueden estar pidiendo una señal? Más de lo que están viendo. ¡Qué incrédulos que son! Entonces, ahí Él da como un comentario, algo muy misterioso, como unas palabras muy misteriosas. Dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona y va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo, entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y el estado postrer de esa persona será peor que el primero. ¿Por qué le digo esto? Porque en estos libros de guerra espiritual se han tomado estos textos literales como métodos y como una visión literal. Así es de lo que sucede en este mundo espiritual, que es un mundo que nos sobrepasa. Nadie es experto en ese mundo espiritual. Entonces, lo que Jesús está diciendo, y aquí los biblistas están de acuerdo, es que Jesús está criticando a esa generación que no cree en Él, esa generación incrédula, y les propone esta parábola: un hombre que es como una casa, que tiene un espíritu inmundo, el espíritu inmundo sale por lugares desiertos y cuando vuelve encuentra que la casa está ordenada y llama a otros 7 y el estado postrer de esa persona es peor que el primero. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Primero, no está hablando de una persona, no está dando un detalle de lo que significa o puede ser la liberación, está hablando en un lenguaje para que la gente entienda, parabólico, la situación del pueblo de Israel. Y lo que está describiendo es lo siguiente: el pueblo de Israel, 2 siglos antes de Cristo, fue invadido por uno de los generales que era general de Alejandro el Magno, Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes puso su capital en Asiria, al norte de Israel, llegó al templo de Israel, cortó los sacrificios, prohibió los sacrificios y sacrificó una cerda. Y después hizo barbecue en el templo de Jerusalén. Entonces los judíos se enojaron tanto y uno de los sacerdotes, Onías, con sus hijos, los famosos hermanos macabeos, se organizaron y expulsaron a este llamado Antíoco Epífanes. Y fíjense, eso provocó un reavivamiento en la espiritualidad judía. Pero ¿qué pasó? En tiempo de Jesús, ese avivamiento se secó, ese amor por Dios se secó. Entonces, claro, lo que Jesús está describiendo es: ustedes tuvieron la gran oportunidad de la vida de poder volver a Dios con todo lo que había pasado con Antíoco Epífanes, pero no volvieron a Dios. Y esa casa que está ahora cuidada está vulnerable porque no tienen a Dios en el corazón. Entonces les va a pasar algo peor. Le está dando una profecía en un lenguaje simbólico de lo que iba a pasar. ¿Y qué pasó en el año 70? Todos saben, vino Tito, quien después va a ser emperador, y destruyó completamente Jerusalén. Hizo lo mismo que Antíoco Epífanes. Llegó, puso símbolos del Imperio Romano y destruyó completamente Jerusalén. Eso es lo que está hablando Jesús. No está dando una estrategia de cómo es el mundo espiritual. Está hablando de manera parabólica en términos de este espíritu que va y entra a una casa. Está hablando del estado del pueblo de Israel, del pueblo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, del pueblo judío, y lo que pasó con Antíoco Epífanes, y ahora lo que va a suceder, que va a ser peor con el Imperio Romano. ¿Por qué les digo esto? Porque yo cuando llegué a la iglesia, yo veía que había un pastor que tenía como un manual para liberar demonios, no liberar demonios, liberar personas de los demonios. Y este manual decía, y tenía como un equipo de 3 o 4 chicas, y él literal era un manual que era como: ya, no hablen con él, si se manifiesta el espíritu, no hablen con él. Ya inmediatamente, si se manifestaba, no podíamos hablar con él porque nos iba a engañar o nos iba a seducir. Es más, si hay niños pequeños, por favor, llévenlos de acá. No, y era como, te provocaba así temor si hay niños pequeños, porque de pronto esos espíritus salen y se pueden meter en sus hijos. Y como que ahora le creo un poco, porque cada criatura que había ahí en esa iglesia, más de algún bicharraco se metió en alguno, porque hoy los veo: uy, sí, no te protegió tu mamá en esa noche. Entonces,
Y él decía, vamos a hacer esto. Y decía, a ti te digo, Satanás, te ato, te ato. No, mire, fíjese, lo ataba él, el hombre. Te ato en el nombre de Jesús y te vas al fondo del mar sin hacer daño. Y daba una serie de como manual, como una serie de oraciones que se repetían uno a otro. Y yo, wow, quedé impresionado, porque era como toda una estrategia. Y eran palabras para mí nuevas, completamente nuevas. Y esto, yo siempre le escuchaba eso, te vas al fondo del mar. Y yo pienso con el tiempo, oye, ¿cómo eso que te vas al fondo? ¿De dónde sacó eso que para liberar a una persona te vas al fondo del mar, te ato y te vas al fondo? Parto con esto. Por ejemplo, en Argentina, y con mucho respeto, ¿no? De pronto un hermano que con mucho respeto, yo sé, y lo quiero mucho, pero en un momento había tanto énfasis en este método de guerra espiritual, de hablarle al diablo, así como, tú, Satanás, a ti te digo. Yo recuerdo que este pastor decía, toma autoridad espiritual sobre todos los que están acá, y a ti te digo, Satanás. Y yo decía, wow, o sea, ¿qué? Pero voy a la carta de Judas y Judas dice que ni Miguel le profirió palabras a Satanás. Miguel le dijo que el Señor te reprenda. Hay cosas que desconocemos, suenan bonitos. Ahora, ¿de dónde viene eso de atar y te vas al fondo del mar? Marcos capítulo 5. ¿Se acuerdan? Gadara era un pueblo que los soldados romanos, las tropas romanas la tenían sitiada y obligaban a los ciudadanos, a los pobladores a criar cerdos. Y para un judío eso era inmundo. Los romanos les obligaban a algo que estaba en contra de su propia fe, los obligaban a hacer algo en contra de sus propias convicciones. Y cuando llega ahí se da cuenta que hay un hombre que está endemoniado y que los demonios les piden ir al hato de cerdo, se van al fondo del mar. Pero una vez yo se los dije eso, el texto de Marcos es un texto que no digo que no sucedió, pero es un texto que al reescribirlo tiene connotaciones políticas. Ese texto es una protesta contra Roma, porque en el Antiguo Testamento fueron los egipcios, el imperio que persiguió y que sometió a Israel. Fueron los soldados egipcios los que murieron en el fondo del mar cuando trataron de cruzar el Mar Rojo y las olas se vinieron contra ellos, ¿sí o no? Entonces, lo que está recordando y echando mano a la historia sagrada de su pueblo, es que esos mismos romanos que tienen asediado el pueblo de Gadara y todo Israel, y que con sus políticas perversas están oprimiendo al pueblo, tarde o temprano ellos terminarán como los egipcios, en el fondo del mar. Pero vuelvo a repetir, esos textos no son para hacer doctrina. ¿Me hago entender? No son para hacer doctrina sobre las cosas que no entendemos. No, yo recuerdo que sí, al pastor. Yo después que vi la película Iron Man, cuando viste que Iron Man tenía como así como y movía las cosas como virtualmente, yo dije, me acordaba de algo, y claro, me acordé de este pastor, porque este pastor decía, te ato en el nombre de Jesús, ahora te vas al fondo del mar. Hacía hasta coreografía, hacía como, hacía unas cosas así. Y no quiero burlarme de eso, pero yo encontraba que, oye, eso tenía resultados, porque miren, yo conocí un país en donde se hizo tantas campañas de liberación, la mitad de la población fue liberada de demonios, pero el país siguió igual, la política siguió igual de corrupta. Al otro día el país no cambió. No digo que no se haga eso, pero me parece que hay entidades, que si vamos a hablar de demonios, hay entidades del mal que están entrampadas en sectores de nuestra sociedad que yo creo que necesitan una transformación. Y esa transformación no va a venir por ir a ungir con aceite ese lugar, va a venir por otras razones. Hablemos del diablo. Primero, el diablo, ¿es la serpiente del paraíso? ¿La serpiente que se le apareció a Adán y Eva es el diablo? Y les doy una sorpresa, no es el diablo. La serpiente del paraíso se le adjudicó a la serpiente la persona de Satán recién en el siglo II antes de Cristo. Hasta antes los judíos nunca leían ese texto como que fuera Satanás. Nunca. En ese texto el tentador o la serpiente que Dios castiga, así como Dios castigó a Adán y Eva,
no tenía que ver con el diablo. Reitero, 2 siglos antes de Cristo comienza a proliferar textos del judaísmo que eran textos folclóricos y que más o menos contaban esta historia. Son varios libros, pero si uno los junta, está libros de Adán y Eva, Apocalipsis de Moisés, los famosos libros de Enoc, Jubileos, libros de los patriarcas. Son libros que aparecieron 2 siglos antes de Cristo, en el siglo I antes de Cristo, siglo I, incluso hasta casi el siglo II después de Cristo. Esa compilación cuenta más o menos esta historia. Esta historia que, por ejemplo, la serpiente o Satanás y varios ángeles recibieron órdenes de Miguel. Reitero, esto no está en la Biblia, ¿ok? Son material folclórico que leían los judíos y que Jesús leyó posiblemente y que Pablo tenía conocimiento. Era conocimiento popular. No es bíblico, es conocimiento popular. Entonces Satanás y varios ángeles recibieron órdenes de Miguel de rendirle honores a Adán y Eva. Pero estos se rehusaron y como resultado fueron expulsados del cielo. Esto lo cuentan los libros de Adán y Eva. Como venganza, Satanás tienta a Adán y Eva y por primera vez en la historia del judaísmo se vincula la serpiente del huerto con Satanás. Esto también aparece en el libro de Adán y Eva, capítulo 12 y 16. Y para tentarla toma la imagen de una serpiente. Esto aparece en el Apocalipsis de Moisés, capítulo 16. Luego, cuando los hombres comienzan a poblar la tierra, algunos ángeles sedujeron a algunas mujeres, teniendo hijos con ellas, hacen un comentario de lo que es de Génesis 6, cuando habla de que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Y ellos dicen, no, fueron ángeles que les enseñaron dentro de varias cosas el arte del maquillaje. Es decir, los ángeles, los vigilantes, que se les llaman estos textos, les enseñaron a maquillarse a las mujeres. Y encantamientos mágicos. ¿Ven qué sutil, qué machista y sutil eran estos textos? Porque ya daban a entender que el maquillaje estaba vinculado con las mujeres engañosas, que hacían también cosas de encantos y cosas mágicas. Eso en 1 Enoc 6 y 8. Y estos ángeles que también se les llama vigilantes, los hijos de Elohim, fueron enviados por Dios a guiar a la humanidad, pero se desviaron y enseñaron principalmente el arte de la guerra. En el libro de Jubileos capítulo 4 aparece eso. Dios en castigo y captura y encarcela en prisiones oscuras, en el Tártaros, en lo más profundo del Hades, en lo más profundo del mundo subterráneo, debajo de las montañas, captura a estos ángeles desobedientes. Eso aparece en 1 Enoc capítulo 5. Y luego del cautiverio serán enjuiciados y destruidos. Los nombres de algunos de estos ángeles que se rebelaron fueron Azazel, esto en 1 Enoc, Mastemá, Jubileos, Beliar, en el libro de los 12 patriarcas, entre otros. Esa historia de cómo se reveló Satanás y todo eso es una historia que no aparece en la Biblia. No aparece, es folclore judío. Y claro, incluso algunos autores bíblicos toman esto. Por ejemplo, la carta de Pedro, él dice que Jesús fue a predicarle a los espíritus que estaban en las profundidades, los cuales también les habló Enoc. Lo toma de estos libros folclóricos. La carta de Judas habla de que Miguel peleó con el diablo por el cuerpo de Moisés. Lo toma de estos textos. Ellos también tomaban estos textos folclóricos para aplicarlos a enseñanzas para la iglesia, aunque no eran, son contados con una mano. Ahora, ¿a dónde voy yo? En tiempos de Jesús, sí, algunos judíos o gran parte del judaísmo en ese tiempo relacionaba la serpiente del huerto con Satanás, porque ya había sido influenciada por estos textos. Pero cuando uno va al texto de Génesis, yo se lo dije una vez, el texto del Génesis es de judíos que salen de la esclavitud, ¿no? Vienen saliendo de la esclavitud, de Egipto, pero el Génesis también se recopila cuando salen de Babilonia. ¿Ok? 6 siglos antes de Cristo. Y cuando salen de la esclavitud, obviamente, no quieren volver a repetir una sociedad como aquella en la que sufrieron. Y curiosamente, tanto el faraón egipcio como el rey de Babilonia utilizaban dentro de sus símbolos de poder la serpiente. La serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente, para el mundo antiguo, era el único animal que nunca dejaba de crecer. Porque por eso cambiaban las escamas, porque siempre estaba en crecimiento. Y los reyes antiguos utilizaban el símbolo de la serpiente como un símbolo de conocimiento para gobernar
de sabiduría y de crecimiento absoluto, interminable. ¿Bien? Entonces, la serpiente en el paraíso, y esto lo dicen los actuales exegetas, es decir, los que interpretan la Biblia, posiblemente es el símbolo de estos imperios. La comunidad de Adán y Eva es la comunidad del huerto, el huerto donde Dios los puso, en donde hombre y mujer se ven igual de igual y construyen juntos esta comunidad. Pero viene la serpiente y les propone. ¿Qué les propone? ¿Qué les propone a esta comunidad? En esta comunidad que son puestos por Dios para cuidar del huerto. ¿Qué les propone? Si comes de este fruto, ¿qué dice? ¿Serás qué? Serás como Dios o como los dioses. ¿Y quiénes eran los únicos en el mundo antiguo que se creían hijos de Dios o de dioses? Eran los emperadores y reyes antiguos. Entonces, si uno lee el texto del Génesis sacándose los preconceptos, el texto del Génesis es una protesta del pueblo judío que viene saliendo de la esclavitud y que dice que literalmente el pueblo judío, ahora que salen de la esclavitud, Dios les da una oportunidad de construir un tipo de sociedad diferente a la de Egipto, a la de Babilonia. Pero tienen la tentación de transformarse en más de lo mismo al comer el fruto. Y la tentación del fruto es la tentación del poder. ¿Y qué pasó en la historia de Israel? ¿Qué pasó en la historia de Israel? Comieron el fruto, lo comieron. Muchos reyes de Israel fueron tiranos como los faraones y tiranos como los reyes de Babilonia. Eso es lo que está diciendo Génesis. Esa es la caída, la que habla Génesis. De hecho, Apocalipsis, que el autor Juan, que le encanta tomar muchos temas del Antiguo Testamento, para él, Satanás no es una entidad que está en el aire. El Satán no es algo que está en el aire. ¿Por qué le digo esto? Porque ya lo voy a explicar. Pero yo veo a veces cristianos de verdad que me asustan porque asustan a los demás. Hay cristianos que andan asustando a la gente, que parece que son evangelizadores del demonio, porque hablan más del diablo que de Dios. Y siempre están contando historias de terror. Yo los voy a llevar al campamento de jóvenes, que me asusten a los jóvenes. Porque siempre están contando historias de terror y de misterio y cosas así, que el diablo se le aparece, que escucharon algo y que le vio y que se le apareció la Llorona y que después se le apareció. Y yo digo, wow, miren, había un pastor que decía esto: atentos al diablo e impresionados de Dios. Pero que muchos vivimos impresionados del diablo y atentos a Dios. Apocalipsis habla de este monstruo que lo retrata como un dragón. Y Apocalipsis también es un libro político, porque se lo voy a leer, no se lo voy a explicar, se lo voy a leer. Apocalipsis 12, 3, 9, cuando habla de el gran dragón, dice: apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón que es la serpiente antigua, que es llamado Diablo y el Shatam o Satanás, y el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron derribados con él. ¿Qué está contando? Primero, muchos dicen: Juan está diciendo que él es la serpiente. Lo que dice él, primero, es que este animalucho, que es Satanás, es el dragón. Y cuando Juan escribe en griego, Draco, dragón en griego. Y muchos biblistas notaron esto. Juan no está pensando en la serpiente del huerto, porque la serpiente del huerto, cuando se tradujo ese hebreo al griego, era otra palabra. Está pensando en otro texto del Antiguo Testamento, y se los voy a leer, que es Ezequiel capítulo 29, versículo 3, cuando Dios le envía a hablar al profeta, al faraón, y dice: habla y di, así dijo el Señor Dios, he aquí estoy contra de ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es mi río y yo me lo hice. Cuando Juan está hablando de que este Satanás es el dragón, nos está recordando no el huerto del Génesis, nos está recordando el reclamo profético de Ezequiel cuando ve al faraón que se cree dueño del río y del mundo y le dice: tú dile a ese gran dragón, Draco, que posiblemente la imagen no es un dragón chino como lo tenemos, sino más como un cocodrilo. Entonces,
esto es interesante porque aquí está el meollo. Cuando uno habla de guerra espiritual en el Nuevo Testamento, lo que entendemos como guerra espiritual, insisto, no son espíritus que están sueltos en el aire, son realidades que nos superan y que se encarnan en personas y en sistemas. En la carta a los Efesios dice, no tienen lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, ¿sí? Principados. Pero ¿cuál es la estrategia para que la iglesia pueda mantenerse firme a estos poderes que se encarnan en estas realidades sociales, culturales, políticas? ¿Cuál es? ¿Qué dice? La armadura. ¿Y cuál es la armadura? Son los valores del Evangelio. No es ponerse así como de manera simbólica, ficticia la armadura. Me pongo la armadura de... Bueno, si lo quiere hacer orando, hágalo. Eso le puede servir pedagógicamente. Pero no me sirve nada poner el escudo de la fe y no tengo fe. Yo puedo decir, Señor, me pongo el escudo de la fe. Y cuando viene a Epicentro y tiene la oportunidad de hacer extender su fe, aportando para que esta visión siga creciendo, ahí le da 10 pesos. Entonces no te pusiste el escudo de la fe. No, ni el escudo del Chapulín Colorado te pusiste, porque su escudo es un corazón. Entonces, cuando Pablo habla de cómo enfrentamos estas realidades espirituales, son con los valores. El yelmo de salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del Evangelio, de la paz, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y el escudo de la fe. Son los valores. Juan dice que este gran serpiente, o este dragón en realidad, que rememora Egipto, que nos hace recordar al faraón de Egipto, es Satanás. Y trata de matar a la mujer que da a luz al hijo que va a regir las naciones con vara de hierro, que es Jesús. Y la mujer puede simbolizar María, pero también Israel, el pueblo. Y al final al dragón le va mal. No puede ni matar a la mujer ni matar al niño. ¿Y qué hace? Prepara 2 bestias. Y ahí nos da cuenta de lo que está queriendo decir Juan. Que este dragón, que esta gran serpiente, en el fondo se encarna, porque tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y explica qué son. Es Roma, es el imperio romano, es el emperador, es el poder político del emperador. No es un demonio que anda, no, está encarnado ahí, en Roma, en el emperador de turno, Diocleciano. Fíjense que, ¿ustedes sabían que el diablo en el Antiguo Testamento antes era servidor de Dios? ¿Sabían eso? El Ha-Shatam, porque así se dice en hebreo, Ha-Shatam, el Satán. Satán puede significar el acusador, pero en realidad tiene la idea de un fiscal. ¿Sí? Ha-Shatam es como el fiscal, no es un nombre. En el Antiguo Testamento, Satanás, la palabra Satanás no es un nombre propio, es un título, es un cargo, que es el fiscal de los que sirven a Dios. ¿Y se acuerdan el libro de Job? El libro de Job, ¿cómo empieza? Hablando de Job y todo eso, que era un varón noble, justo, que a pesar de que su equipo había perdido ayer, aún así seguía siendo fiel a Dios, ¿sí? Pero después dice, y los hijos, y Dios estaba sentado, y los hijos de Dios vinieron a él. Los hijos de Dios son seres angelicales que vinieron a él. Y vino uno, el Ha-Shatam, Satanás. Pero uno como lo lee, sin hacer esa división, porque uno cuando lee la Biblia cree que la teología de la Biblia es una teología plana, y no, ese es el gran error. La Biblia tiene capas teológicas. No puedes poner en comparación el libro de Job con otro libro del Nuevo Testamento. Hay capas teológicas que son como riscos, subidas, y son diferentes. Entonces, Ha-Shatam en Job no es el Satanás, no es el diablo con cuernos que uno tiene. Además, el diablo no tiene cuernos. Hasta donde yo sé, no tiene pareja. No tiene cómo tener cuernos. ¿Y de dónde vienen los cuernos? ¿De dónde vienen los cuernos? No viene porque alguien vio la visión. Y fíjense, yo digo, tanta ignorancia, hasta en el pueblo de ignorancia. Una vez puse, hermano, se va, ¿qué pasó? Hermano, ¿qué pasó? ¿Sí? Hablé de cuerno, hermano, se sintió...
No, sí, es amigo, es amigo. Oye, no quiero ofender a nadie. Porque yo una vez puse un macho cabrío, un macho cabrío puse en una foto que se acercaba a esta fecha, y varias personas de la iglesia, no de esta iglesia, de otra iglesia, cristianos, diciendo: ¡ay, pones una imagen satánica! Satánica, tu abuela, ¿cómo va a ser el macho cabrío una imagen satánica? ¿Por qué? Porque tenemos esa idea del Satanás con cuernos. Satanás no tiene, lo que seas, no tiene cuerno. ¿De dónde viene? De los artistas medievales que compararon el dios Pan, el dios griego Pan, que era el dios del apetito sexual, parecido a Baco o a Dionisio, era el dios de la naturaleza y era el dios irascible. Una suerte de fauno irascible, de donde viene la palabra pánico. Entonces, algunos diciendo: ¿cómo podemos dibujar a Satanás? Y encontraron en el dios Pan un símbolo para poder retratar al diablo, pero el Satanás no tiene cuerno. Entonces, Job dice: un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, entre los cuales también vino el Ha-Shatam, o Satanás. Satanás aquí no es el ser hostil que vemos en el Nuevo Testamento. Él es parte de la corte real de Dios, una suerte de fiscal que trabaja para Dios. ¿Cuándo se convirtió entonces en el pueblo de Israel en estas capas diferentes teológicas, en el Shatam del Nuevo Testamento, que después cuando tradujeron la literatura en hebreo la tradujeron al griego y se transformó en diabolos, que diabolos es el que divide, el que causa división? ¿Saben cuándo se transformó en el pueblo de Israel? En la imagen, ¿cuándo cambió la imagen? Con la influencia del imperio persa. Los persas tenían una religión que se llamaba zoroastrismo, y el zoroastrismo pensaba que habían dos fuerzas que se pugnaban en el firmamento, dos fuerzas, el bien y el mal, y las dos luchaban, y al final de los tiempos iba a haber una gran batalla en donde los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas se iban a enfrentar. Y el judaísmo, sin querer, igual bebió de esas historias, así como bebió de los babilonios. Porque ustedes creen que el texto del diluvio lo inventaron los judíos. No, el texto del diluvio lo inventaron antes los babilonios. Hubo posiblemente un diluvio en la zona del Medio Oriente y que algunos pueblos lo reconstruyeron desde sus diferentes teologías. Pero la primera vez que aparece una historia de diluvio es en Babilonia. Ya me están diciendo que me tengo que ir. Bien, entonces, ¿por qué le digo esto? Miren aquí lo interesante. Cuando uno lee 2 de Samuel 24:1, en el pueblo de Israel antiguo, ellos creían que de Dios venía el bien y el mal. Es más, el judío antiguo pensaba que Dios también podría enviar espíritus engañadores. De Dios también podía venir eso, de Jehová. Fíjense lo que dice cuando David hizo el censo, según el cronista de Samuel. Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor, escúchenme, incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. 2 Samuel 24:1. Pero después de la influencia persa, otro cronista toma la misma historia y fíjense lo que dice: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Entonces David dijo a Joab y a los comandantes del ejército: vayan y hagan un censo militar que abarque desde Beerseba hasta Dan. ¿Me hago entender? Hay que entender que hay un ropaje cultural en algunos textos de la Biblia, que hay un desarrollo teológico. Yo he escuchado en estos días a pastores que dicen que Halloween es la noche más oscura del año. ¿Saben que han habido noches mucho más oscuras? Por ejemplo, la noche de San Bartolomé, el 23 y 24 de agosto, cuando los reyes de Francia católicos mandaron a matar a muchos franceses que eran protestantes, los hugonotes. Mataron 3.000 muertos hubo en París, y 10.000 y 20.000 en toda Francia. Esas son noches oscuras. Y aquí no eran satánicos los que andaban matando, era gente creyente en Jesús que mató a otros por pensar diferente. Y así han habido muchas noches
muy oscuras en la humanidad, donde se han decidido matar personas a destajo, donde se han cometido grandes injusticias. Yo no voy a hablar más de Halloween porque ya se ha hablado tanto y ustedes ya saben, ustedes son gente adulta. Pero lo que yo digo es poner en perspectiva esto, para ver realmente dónde está lo satánico en el mundo, que no está en una máscara. Lo verdaderamente satánico está en otro lado. Es más, el otro día estaba leyendo, tratando de ser coherente y responsable, que en Estados Unidos han incluso impuesto leyes para tratar de frenar lo que pudiera pasar de desaparición de niños para pactos satánicos, y nunca han podido corroborar nada. No digo que no lo hagan, deben haber locos desquiciados que en nombre de Satanás o Lucifer o el que sea puedan hacer cosas tontas, estúpidas, sacrificar animales. Pero eso no es a gran escala, y siempre es como, han visto que esto es como, no, es que me dijo una tía, no, es que mi abuelo, mi vecina, y siempre son como mitos urbanos. Y es verdad, en Colombia, eso sí, lo único que vi en esa noche, desaparecen niños, muchos, más de 1000 niños, pero no es por grupos satánicos, es por trata de blancas, que se aprovechan de que los niños obviamente están en la calle, están más vulnerables, y eso sí, lo entiendo y tengo pleno sentido. Pero andar viendo ahí como a los brujos y satanases, hay que tener mucho cuidado, porque de verdad podemos entrar en algo. ¿Saben lo que se llama? Hay algo que se llama sesgo de detención de agentes. En psicología se usa sesgo de detención de agentes. ¿No le ha pasado a veces en su casa que las cosas parece que se mueven de su lugar y uno dice, oye, pero yo dejé aquí este vaso y no estaba acá? ¿Le ha pasado eso? Que de pronto dice, oye, pero te prometo que dejé esto en este lugar y ya no lo puedo encontrar. Y de pronto lo encuentra y está como debajo de un sillón. Oh, y esas cosas cuando pasaban en la casa, mi mamá me decía, hijo, hay duendes. Hay duendes. ¿Y qué hacía mi mamá? Mi mamá cada cierto tiempo, ¿de qué se trata este sesgo de detención de agente? Es pensar de que detrás de ciertas experiencias hay una entidad que tiene conciencia y que las realiza. Y el mundo antiguo, prehistórico, estaba lleno de eso. En el viento veían una entidad, en la lluvia veían una entidad, ¿sí? En las tormentas, en las enfermedades. De hecho, desde los sumerios habían espíritus de resfrío, habían espíritus de engaño, habían espíritus de locura, habían espíritus de pesadilla. Detrás de cada evento había como una conciencia, una entidad. El sesgo de detención de agentes. Y eso puede pasar, y nosotros obviamente podría pasar que detrás de algunas cosas malas que nos suceden andamos viendo demonios, y no son. Es nuestra idea de buscar una entidad en cada cosa. Yo recuerdo que mi mamá hacía eso, cambiaba cada 6 meses el lugar de los muebles en la casa. Y yo le pregunté una vez, mamá, ¿por qué hace eso? No, es que si viene un espíritu y encuentra que la casa no es la misma, va a pensar, uy, me equivoqué de dirección, y se va a ir. Se los prometo, pensaba eso. Y después entendí que había otra estrategia, porque cambiando los muebles, una vez mi papá llegó borracho como a las 3 de la mañana y pensó que estaba la mesa en un lugar y no estaba la mesa, y si una sonajera y despertó a mi mamá y todo eso. Y ahí dije, claro, este demonio no se acordó dónde estaban las cosas, los muebles en la casa. Pasa eso. Miren, yo les cuento esta historia. Yo desde pequeño tenía esa idea. A veces me pasaba que yo estaba durmiendo y me levantaba sobresaltado y veía la puerta de la entrada del cuarto y yo sentía un pavor, un temor irracional. Y me pasó esto a veces cuando era invitado a dar conferencias. Estaba en un hotel bonito, lindo, pero yo tenía como un miedo a darle la espalda a la puerta. Y yo decía, ¿qué puede ser? Y yo se lo comenté a un pastor. Y claro, el pastor inmediatamente, con este sesgo de detención de agente, me dijo, no, es una entidad y es un demonio. Y yo comencé a orar, y yo cuando me pasaba eso, oraba y sentía cierta paz. Y yo reprendía porque sentía que un demonio me estaba oprimiendo. Pero haciendo una terapia psicológica, salió a luz un recuerdo que tenía vetado, y que es que yo cuando era pequeño lloré tanto a un momento que tenía mucho miedo,
Y mi papá prende la luz del cuarto y se acerca a mí y en vez de acercarse para consolarme, me golpeó. Y no, mira, no lo digo porque no tengo ningún problema con mi papá y de verdad, no quiero hablar como en resentimiento, no. Pero lo que provocó fue un trauma. Lo que yo tenía no era un demonio. No era un demonio, era un trauma de niño que me pasó varias veces. Y desde ahí yo adopté un temor a esta misma imagen de cómo yo estaba acostado cuando era pequeño. Y cuando entendí eso, ¿saben qué? Ya no lo volví a sentir. Nunca más, de manera simbólica lo voy a decir, ese demonio me molestó. Porque entendí realmente de qué se trataba el demonio. De ese niño que aún no se sentía seguro. Vamos a ir terminando. Efesios capítulo 6, Él le dice: tomen la armadura de Dios para hacer frente a las artimañas del diablo, el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Y cuando dice dardos encendidos, significa de que sea quien sea, Satanás, Belcebú, lo que sea como tú le llames, que no te va a estar atacando de cerca. Los dardos encendidos es porque hay una distancia. Tú no eres objeto del demonio para que haga y te haga cosas de cerca y te dañe tu integridad. No te puede pasar eso. Según el texto bíblico no puede pasar eso. Él está lanzando dardos. Es más, Pedro dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta, en 1 Pedro 5, 8, 9. Porque el enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimiento. ¿Cómo es eso que el demonio anda como león rugiente? ¿En qué momento? La carta de Pedro, muchos están de acuerdo que fue escrita por Pedro, pero terminada por un discípulo. Cuando Pedro ya muere y cuando la persecución de Nerón comienza de manera feroz y él lanza a muchos cristianos al circo romano, su circo particular, para que murieran en fauces de los leones. Por eso, posiblemente, y aquí muchos están casi de acuerdo con esto, que el discípulo de Pedro rellena estas palabras diciendo que Satanás anda como león rugiente. En medio de la angustia que están sintiendo los hermanos, en medio de la persecución, Satanás anda como león rugiente. Está hablando del emperador, del poder del emperador. No está hablando de realidades que te pueden afectar en la noche o que se te puede parar la bruja. No está hablando de eso. Está hablando del emperador que persiga a los cristianos. Los cristianos deben mantener firme su fe en medio de la persecución. Juan, en su carta dice: sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Cuando habla de no practicar el pecado, no quiere decir que no peques. Es la vida sumida y llena en apartarse de Dios. Dice: no practica el pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege. Y fíjense lo que dice: el maligno no llega a tocarlo. Entonces, lo que tú sientes, si tú estás por acá, vienes aquí y tú sientes opresión y sientes que, no sé, que algo te está persiguiendo, que alguien te está golpeando la casa o que en la ventana se está apareciendo un pitufo, Juan dice: el diablo no te puede tocar. Sea lo que sea, no te puede tocar. Yo a veces digo: oye, piensen esto conmigo. El Espíritu de Dios, el Espíritu que creó la humanidad, no puede entrar en ti sin tu permiso, ¿no? No puede. No puede hacer cosas, no puede llevarte a hacer cosas en contra de tu voluntad. Pero el diablo sí. El diablo te puede tomar, te puede poseer, te puede llevar a hacer cosas, oprimir. Y yo digo: ¿no se dan cuenta de lo que estamos haciendo con esa enseñanza? Estamos diciendo que el poder del diablo es más grande que el poder de Dios. O sea, si el poder de Dios no puede llegar y hacer cosas que tú no quieres, el diablo sí. Hay que revisar nuestra teología. Porque todas esas enseñanzas del diablo, el diablo acá, el diablo allá, primero la usaron en Latinoamérica para los jesuitas para llenar de temores a las personas. En la Edad Media llenaban de temor a las personas con el diablo aquí, el diablo allá, y por eso se convertían a la fe. Y yo cuando llego a la iglesia a los 19 años, el diablo estaba en todos los lugares, era omnipresente, omnisciente, y eso me llenaba de miedo. Y me entendí con el tiempo que mis demonios, muchos de ellos, si no la mayoría o todos, tenían que ver con traumas de la infancia, no con satanáses. Entonces, ¿cómo actúa ese mal
que le llamemos como llamemos. Faraón dice que endureció su corazón y después Dios endureció el corazón. Ese es un texto antes de Persia, antes de la influencia persia. Por eso dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Si hubiese sido escrito después, capaz que hubiese puesto el cronista que era el diablo que endureció el corazón. Pero ese es un texto antes y dice Dios endureció el corazón. Pero el Faraón ya lo tenía endurecido. Judas, cuando ya decide vender al maestro, come y dice que el diablo entra en él. Pero no entra para hacer algo que Judas no quería hacer. La maldad entra en él porque ya estaba lleno de maldad, para completar lo que él ya tenía en su corazón. Ananías, cuando venden esto y mienten a la iglesia, ¿qué le dijo Pedro? Dejaste entrar al diablo. Pero no el diablo le hizo hacer eso. Ananías lo hizo por voluntad propia. Y es una manera para entender de que esa maldad, que llamémosla como llamemos, entró en armonía con la propia maldad que hay en ti. Es más, el endemoniado de la sinagoga, cuando en el capítulo 2 Jesús libera al endemoniado, una vez se los conté, el endemoniado le dijo: ¿por qué nos vienes a atormentar, hijo del Altísimo? Y todos están de acuerdo cuando leen el griego original en que habla el demonio y el hombre. El hombre también no quiere ver a Jesús, no lo quiere ahí. ¿A dónde voy? Que no importa la teología que usted tenga en cuanto a lo que crea en el demonio, pero eso que usted le llama diablo, demonio, Satanás, lo que sea, nunca te va a hacer que hagas algo que tú no quieres. Si tú haces algo, nunca digas el diablo me hizo caer. No, te lanzaste solito. ¿Sí? No hay aquí esta fuerza, porque si el Espíritu de Dios no puede hacer eso, ¿cómo esto va a ser más fuerte que el Espíritu de Dios? Además, termino con las palabras de Santiago que dice: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos, las envidias? ¿De dónde vienen? De su corazón. Jesús dijo: no es lo que entra al hombre lo que contamina. ¿Qué es lo que contamina realmente? ¿Qué es lo que daña realmente? ¿Satanás? No, lo que sale del corazón del hombre. Y usted me va a decir: oye, Ulises, ¿cómo lo podemos hacer entonces si México a lo mejor está gobernado por tinieblas, gobernadores de las tinieblas? Oramos por la ciudad, atamos al hombre fuerte. ¿Qué podríamos hacer para que México se convierta? Compartir el evangelio. Y Dios va a estar contigo. Sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más. Desagradando esto a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Pablo y Silas en Listra predican. Se le acerca una chica que tiene un espíritu de adivinación. Si hubiese sido Peter Wagner el que entra a Listra, hubiese dicho: tenemos que llegar primero a orar por la ciudad y atar a los espíritus que gobiernan la ciudad de Listra. Filipo, tenemos que atar a estos espíritus. Filipos. Pablo no se mete con la chusma. ¿Entiende lo que digo? A Pablo no le interesan los espíritus, andar atando espíritus del que los gobiernan la ciudad. Para Pablo, en su teología, ¿qué es lo que dice él? Del Señor es la tierra. Del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. No se pone a pelear con la chusma. Se pone a predicar, a compartir el evangelio. Y se le aparece esta niña con el espíritu y supuestamente los espíritus hablan a través de ella. Aquí vienen los grandes predicadores. Y Pablo se aburre. Es más, ni siquiera se pone a luchar con ella después de muchos días, porque la ignora. Porque ¿qué me voy a meter con la chusma? Después de muchos días, cuando ya lo tenía hasta acá, le dice: Espíritu Santo. Y aquí viene la guerra espiritual. La guerra espiritual es: los amos que tenían a esta chica de esclava se enojan y los toman presos y se van
presos, y ahí es donde Dios responde en el cepo, cuando están. Entonces, queridos y queridas, vive tu fe, vive esa confianza en Dios, en libertad. El diablo no te puede tocar, no te puede tocar. No andes mirando al diablo en la sopa, porque te vas a enfermar, te prometo, te vas a enfermar. Y vas a enfermar a los que tienes a tu alrededor, porque vas a empezar a ver cosas que están en tu imaginación y vas a adjudicarle elementos misteriosos y míticos. Ustedes saben de Martín Lutero que él, cuando escribía sus libros, él dice que se le aparecía el diablo, y él una vez le tiró un frasco de tinta, se lo tiró en la pared. Sí, pero él siguió en lo suyo. No se puso ahí a enfatizar y gastar tiempo con el diablo. En estas fechas de Halloween, haga lo que usted estime en su madurez. Si no quiere participar con los vecinos, con sus hijos, no lo haga, y está bien. Si quiere hacerlo, hágalo. Hágalo para compartir también, que lo vean que no es un extraterrestre. Y hágalo en conciencia. Aquí nadie defiende Halloween. Lo único que creemos es esto: que una máscara, un disfraz, no te hace hacer pacto con nada. Hay muchos otros demonios que los tienes aquí en la cartera y que son unas láminas así, que eso es mucho más demoníaco y que te puede hundir. ¿Por qué? Porque el Dios del consumismo ilimitado es el que tienes en tu casa, y eso es lo que te está hundiendo, pero no una máscara. Ya me puse como las viejas a regañarlo. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? Y como dice Pablo termina la carta de Romanos diciendo: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Señor, gracias por esta tarde. Gracias. Permítenos vivir una fe confiada. Permítenos vivir una fe que esté atenta a tu voz, a tu presencia, más que a esas otras presencias que pueden ser muchas desde nuestra imaginación, desde nuestras creencias preconcebidas. Permítenos ser portadores del bien. Y queremos ponerte de nuevo en alto, en fechas donde muchos cristianos ponen más en alto a Satanás, o a como se llame. Queremos ponerte a ti en alto y decir como el profeta Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y aquí sombras, oscuridad cubrirán las naciones y oscuridad la tierra, mas sobre ti será vista la gloria de Dios. En los días más oscuros de la tierra, sabemos que tú, a través de nuestras vidas, puedes iluminar. Permítenos ser luz, aún en aquellos momentos más oscuros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y te dé la paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuídense, que estén muy bien, cuídense.